como muchas veces hemos juzgado, déjeme entrar a la palabra. Porque mientras yo estaba preparando este mensaje, me topé con un Pedro con el que nunca me había topado. Y yo quiero hoy exponerles a un Pedro que no había conocido hasta el día de anoche. Amén. 3, 4 veces me tiré de rodillas porque conocí a un Pedro que no había conocido nunca. Y le pido al Señor que me permita presentárselos hoy. Amén. Lucas 22, 31 al 34, dice, dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. ¿A cuántos pidió? ¿Qué dice ahí? Satanás os ha pedido. ¿Cuántos es os? Todos. Si hubiera sido solo a Pedro, le hubiera dicho Pedro, Satanás te ha. Pero dice, os ha pedido. El diablo los pidió a todos. Ese os es plural. Amén. El diablo los pidió a todos. Pero curiosamente dice, pero yo he rogado por ti. Qué bonito. ¿Hay alguien ahí? Pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le responde, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Amén. Yo quiero hoy, antes de empezar a predicar, dejar una base importante. Porque aunque yo creo que hoy el Señor nos va a revelar algunas cosas, usted y yo no podemos ser almáticos en las verdades de la palabra, sino espirituales. ¿Hay alguien ahí? Amén. Entonces, nosotros no podemos hablar estas cosas sin entender que la puerta es el arrepentimiento. Amén. Yo no estoy predicando esto para todo el mundo, se lo estoy predicando a usted y a mí que somos hijos de Dios. Amén. Yo no le puedo predicar esto a alguien que anda pecando y que está negando a Cristo, porque esto no se aplica. ¿Me entienden esto? Amén. O sea, yo no puedo llegar y decir, esta palabra es para todos. No, no es para todos. Es para el hijo y la hija de Dios que falló. ¿Hay alguien ahí? ¿Me comprende? Porque si no, yo entro en una cosa almática, pensando que esto es para todo el mundo, y empiezo a repartir reconciliación y perdón a quien el Señor no está perdonando. Amén. Dos hombres murieron a la par de Cristo porque el Señor no se volvió y evangelizó al otro. ¿Ustedes no han pensado en eso? Si tuvo el tiempo para decirle al uno, yo te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, porque no tuvo un tiempo para decirle al otro, oye, estás a punto de condenarte? ¿Por qué no lo hizo? Porque el mensaje fue entregado a quien se arrepintió. ¿Me entiende esto? Amén. Entonces yo no puedo andar por ahí diciendo, el Señor ama a todo el mundo. El Señor, no, suave. Este mensaje y todos los mensajes son para la gente que está en Cristo y que entiende arrepentimiento. Amén. Dicho esto, aleluya, amén. Entendiendo, hay 2 tipos de remordimiento. Está el humano. Está el remordimiento humano, el que yo vengo, abro los ojos y digo, caray, qué problema el que armé, qué situación engorrosa en la que me metí. Amén. Y puedo ir y tratar de resolver las cosas y le pido perdón a la gente a la que daño le hice, pero estoy más motivado por el alma y por alguna situación difícil que estoy viviendo que por Dios. Eso es un remordimiento humano. La Biblia le llama entristecimiento según el mundo. Amén. Y la Biblia llama al segundo remordimiento el que es según Dios. El según Dios es el que es ocasionado por el Espíritu Santo. Amén.
porque escogimos un mal camino, porque hicimos lo incorrecto, el Espíritu Santo nos toca, nos redarguye, yo me tiro al piso, me doy cuenta de lo hecho, pido perdón, me arrepiento. Ese es un arrepentimiento según Dios. El arrepentimiento según el mundo, dice la Biblia, es para condenación, pero el arrepentimiento según Dios es para salvación. Amén. Alguien puede arrepentirse mucho por algo hecho, pero eso no quiere decir que se va a salvar. Amén. Solo está arrepentido por lo que hizo, pero igual no va a cambiar sus actitudes. Pero el que se arrepiente según Dios está siendo tocado por Dios para salvación y sus frutos los vemos. Amén. Su vida está siendo transformada. Amén. Aleluya. ¿Me entienden esto? Amén. Ahora, cuando usted y yo vemos, vamos a poner un contexto, cuando usted y yo vemos esto que estamos, ahí yo lo tengo puesto, pero usted lo va a poder después, yo quiero ir un poquito rápido para entrar en el tema. Cuando usted ve todo esto, oiga, Jesús toma a Pedro por sorpresa en algunas cosas, porque Jesús le está anunciando a su discípulo que va a ser restaurado. Amén. Él le dice: Pedro, el diablo te pidió para zarandearte, o los pidió a todos para zarandearlos, pero yo he rogado por ti. Y una vez vuelto, Jesús le está diciendo: Pedro, vas a ser restaurado. Amén. Pero ya está implicado el que vas a caer. ¿Alguien ha entendido aquí algún día que a Dios no le toma por sorpresa nuestros errores? Y que ya está implícito que Él sabe que nos va a lograr levantar. Amén. Eso fue lo que hizo con Pedro. Pedro, yo he rogado para que no falte tu fe, y cuando vuelvas de este proceso, confirma a tus hermanos. ¿Qué le estaba diciendo Pedro? Pero la restauración está determinada para ti. Gloria a Dios. Amén. Amén. Ahora, amados, piensen en esto. Ahí les pongo. No creo que la noticia, Pedro viene, Pedro está en aquel momento, Jesús está anunciando que va a morir, y Pedro le dice: Señor, no solo estoy dispuesto a ir contigo a la cárcel, sino a la muerte. Amén. ¿Alguien aquí en algún momento, algún día, ha intentado impresionar a otra persona con un discurso y la otra persona te saca algo que te tira al piso totalmente? No, es que usted, mire, a mí me ha pasado. Ustedes saben que la puntualidad no es una de mis cosas, de mis lados fuertes. Aleluya. Y yo les digo: a las 2. Y yo veo donde alguien se ríe, me tiro al piso, me basurió. Como decimos aquí, a las 2. Y alguien dice: 2:30 va llegando el paso. Ya lo sé. Ay, qué pura vida, ¿eh? ¿Ve lo que le digo? Ok, ahora, oigan esto. Imagínense a Pedro, cuando Pedro le dice al Señor Jesús, oigan esto, Pedro le dice a Jesús: no solo estoy dispuesto a ir a la cárcel, sino a morir por ti. Y es Jesús el que le dice: Pedro, el diablo los pidió a todos para zarandearlos, y yo he rogado por ti, Pedrito, porque no lo vas a lograr. Oigan esto. ¿Ustedes cómo creen que se sintió Pedro? La noticia no fue buena. Él estaba diciendo, y ojo, no estaba siendo deshonesto. Yo creo que Pedro fue muy honesto y muy transparente y sincero. Él sentía decirle: Señor, yo estoy dispuesto. Lo que pasa es que, amados y amadas del Señor, nosotros en el Señor hemos dicho muchas cosas sin saber la implicación. ¿Verdad que sí? Y no saber la implicación no nos hace deshonestos, solo nos hace faltos de sabiduría. ¿Me entiende esto? Que yo le haya dicho al Señor: Señor, te seguiré toda mi vida, y un día me entere de que no estaba en la posibilidad de hacerlo, no me hace deshonesto, solo me hace entender que cuando hablé no sabía la implicación. ¿Hay alguien ahí? Amén, aleluya. Entonces, de hecho, ahí le pongo, amén. Pedro fue sincero pero presuntuoso. Ay, escuche, mas a Jesús no le impresionaron aquellas palabras. Permítame darle una verdad espiritual en esta introducción.
Posiblemente muchos de nosotros hemos sentido que Dios debe estar muy orgulloso de nuestro compromiso y de nuestra obediencia. Pero la mayoría de las veces el patrón general es el siguiente: cuanto más grande sea la promesa, más fuerte se siente la caída. ¿Fuimos deshonestos al prometer? No. Solo fuimos presuntuosos porque no entendíamos la magnitud de lo prometido. ¿Alguien aquí ha prometido algo y después lo ha resuelto con no contestar el teléfono? Dice que marca en lo que me metí. ¿Sabe que yo he contado aquí una historia muy vieja, pero la he contado varias veces? Déjeme retomarla. Que hace muchos años, en la iglesia en la que me convertí en San José, había un tipo que tenía una forma de hablar muy característica. Él llegaba y le decía, hermano, es que mi persona quiere algo de su persona. Así hablaba, ¿no? Y uno lo vacilaba, lo molestaba y le decía, hermano, su persona, ¿qué quiere de mi persona? Es que yo ocupo que su persona esté a tal día aquí para algo para mi persona. Y entonces uno le decía, es correcto. Y entonces él le contestaba a uno, mi persona va a estar ahí. O sea, siempre. Era como Jenner con su testimonio. Servía para todo. Aleluya. Aleluya. ¿Ah? ¿Qué testimonio? Entonces, ya se había comprometido, tenía una novia, pobre novia, amados. Llegaba y le decía, la novia hacía todo lo posible por casarse con él. Era ella la que insistía. Oiga, y varias veces invitados, familia de ella, familia de él, abogado, la iglesia, a veces un pastor, a veces yo como pastor, varios en la iglesia donde ministrábamos en San José cuando me convertí. Ahí estábamos todos esperando al tipo. El tipo le decía a la novia, nos vamos a casar, mi persona con su persona nos vamos a casar, porque así hablaba. Nos vamos a casar tal día y mi persona va a estar allí. Su persona va a estar allí. Y la novia le decía, sí, la mujer estaba deseando casarse. No sé por qué. Oiga, nos presentábamos todos y su persona no llegaba. ¿Le sabe, amado? Entonces un día llegó a la oficina y me dijo, hermano, es que mi persona se va a casar. Su persona podría casarme. Y yo le respondí, no es correcto. O sea, porque ya me la había hecho varias veces. O sea, ya había dejado a la muchacha varias veces plantada y la vez que cuando se casó no llegó nadie. Ya nadie le creía. Solo la novia llegó. O sea, a ver, amén. Oiga, amén. Pedro, Pedro entendía emocionalmente lo que estaba diciendo, pero no entendió la implicación. Y ese día, cuando empieza a pasar el asunto, porque el Señor le dice, Pedro, antes de que este día termine, antes de que el gallo cante, me habrás negado 3 veces. Y la Biblia culmina en una de las historias de los evangelios con una parte crítica, porque Pedro está negando a Jesús en un patio donde hay una mujer que viene en el séquito de los que tienen aprendido al Señor, y dice que la mujer viene y lo señala y le dice, este estuvo con él, y Pedro, para que se den cuenta que no, dice que empieza a blasfemar, pero Jesús está tan cerca que lo vuelve a ver. Amado, usted se imagina lo que Pedro puede haber sentido. ¿Hay alguien ahí? Yo le pongo ahí, hubo algo en la mirada de Cristo que rompió el corazón de Pedro. Por favor, pensemos en la vergüenza y el remordimiento que sintió Pedro al sentir el peso de su fracaso. Este proceso de Pedro no solo nos muestra lo que pasaremos en nuestra vida, también nos muestra cómo volver a Él. Porque todos, escuche, todos seremos inscritos un día en la escuela
Siempre prediqué sobre la escuela de la obediencia, pero hoy sé que existe otra escuela y todos en algún momento seremos inscritos en ella y se llama la escuela del fracaso. Y Dios nos enseña a través de Pedro no solo el dolor del fracaso, nos enseña cómo volver a Él. Qué fuerte, porque eso es el costo de ser su discípulo. Para tomar la cruz se puede tomar en cualquier momento, pero cuando me pese la puedo soltar. Pero quien fracasó entiende la implicación y sabe lo que pesa la cruz, pero también ya aprendió a morir en ella. No todo el que toma la cruz sabe morir en ella. Hay que fracasar para saber morir en ella. Entonces ahí le pongo, varias cosas pasaron en la vida de Pedro esos días o ese día. Uno, Cristo intercedió por Pedro e intercede por nosotros. Lucas 22:31 dice, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás los ha pedido a todos para zarandearos como a trigo. Yo he rogado por ti. Ahora escuche, 30 años después, el hombre que ya no era tan flojo para hablar, tan sencillo y tan falto de sabiduría para hablar, 30 años después, Pedro escribe, sean sobrios y velen, porque su adversario el diablo, como un león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Primera de Pedro 5:8-9, ahí lo tienen su aplicación. Al cual resistan firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se están cumpliendo en sus hermanos en todo el mundo. El Pedro que está escribiendo esto no fue el Pedro que dijo, yo puedo ir a la cárcel o a morir contigo. Era el Pedro que entendió que el diablo era un enemigo peligroso. Sean sobrios y velen, porque su adversario el diablo, como un león rugiente, anda rondando a ver a quién devora. En Hebreos 4:15, el escritor de Hebreos dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Jesús, ahí le pongo, Jesús sabía lo que iba a suceder y oró específicamente por su discípulo. Se dirigió a él como Simón, porque aquella roca esa noche volvía a dejar de ser piedra. Hay días en que usted y yo tenemos un nombre en el Señor, pero hay días en que Dios dice, esta noche y por este proceso, tú dejas de ser quien eras en mí y vuelves a ser quien fuiste. No le dijo, tú eres Pedro, le dijo, Simón, hijo de Jonás. Porque cuando entramos en estos procesos como el de Pedro, no somos molidos como líderes o discípulos o ministros, somos molidos como hombres y mujeres. Porque ahí nos damos cuenta de las debilidades reales que tenemos. Y nos damos cuenta que si Él no nos fortalece, nosotros no somos nadie. ¿Hay alguien ahí o me quedé solito? El diablo los pidió a todos para zarandearlos, pero el enfoque de la oración del maestro iba a ser Pedro. ¿Porque era el mayor de todos? No, porque era el egoísta, el rudo, el inconsciente, el débil y el que tropezaba fácilmente. El Señor sabe cómo orar por cada uno, porque Él sabe de qué renqueamos. Y Él sabe que cuando el diablo pide para zarandear, amados, la zaranda nos va a venir a todos. Está implícito en el Evangelio que vamos a ser zarandeados, que vamos a ser probados, que vamos a ser tentados. Amén. Ahora el Señor nos mete en eso. No, no, no. Él sabía que Pedro iba a entrar en la prueba y empezó a orar. ¿Por qué empezó a orar por Pedro si los pidió a todos? Porque el Señor sabía que Pedro era el que más fácil se podía quebrar. Qué fuerte.
¿Hay alguien ahí? Amén. Entonces ahí le pongo, permítame darle una verdad espiritual acá. Jesús no oró de modo general, oró en contra del ataque del diablo y para que su victoria se convirtiera en una derrota. Cuando el trigo crece, esto se lo pongo ahí, después puede leerlo, escuche. Cuando el trigo crece, amén. ¿Se acuerda cuando dice la Biblia, el aventador está en su mano? No es una cosa para soplar como esas que vemos eléctricas para soplar hojas. No, no. El aventador era alguien con un tenedor grande de esos no, ya se me olvidó cómo se llaman, de agricultura. Entonces metían y tiraban el trigo para arriba, pero primero metían el trigo que ya había sido segado, lo metían en algunos sacos y empezaban a poner animales a pasar sobre ellos. ¿Eso qué hacía? Hacía que una brosa que cubría el trigo se separara del trigo. Entonces el aventador era la persona que lo sacaba y lo tiraba al aire. Y cuando se tiraba al aire, el viento pasaba y se llevaba la brosa y caía el trigo. Amén. Ahí le pongo, cuando Jesús le dice a Pedro que el diablo los pidió para zarandearlo, le estaba diciendo, el enemigo quiere demostrar que tan solo eres brosa y no trigo. Y con él, y con esto el Señor abre el velo para que veamos detrás de la escena y conozcamos realmente a quién está detrás de todos los movimientos de los hilos. El diablo librará una fuerte batalla en busca del corazón de Pedro y lo sigue haciendo con nosotros el día de hoy. Lo único que el diablo viene a tratar de demostrar delante de Dios es que tú eres brosa, que yo soy brosa. ¿Se acuerdan lo que hizo con Job? ¿Has considerado a mi siervo Job? Pero si tú me dejas de tocarlo, parafraseando todo el libro, te demuestro que es brosa. Tú estás creyendo que es trigo, pero yo te puedo demostrar que no. Hay alguien ahí, yo me quedé solito. Qué fuerte esto. Amén. Y por eso Jesús empieza a interceder por Pedro. El diablo quería probar que Pedro era brosa, pero Jesús quería que se demostrara como una gran victoria que Pedro era trigo. Amén. Oiga esto. Le entrego una verdad espiritual más. El diablo busca destruir nuestro testimonio cristiano. El mundo espiritual, en el mundo espiritual hay todos los días un conflicto, una batalla en la que estamos involucrados. Un hombre de Dios dijo, un pecado secreto en la tierra es un escándalo visible en el cielo. La información que pensamos ser clasificada en la tierra es de dominio público en los cielos. ¿Se acuerdan cuando Pablo dice, sabiendo que grande nube de testigos? Nosotros decimos que nadie sepa esto. Esto es un escándalo en los cielos. Amén. La próxima vez que vayas a hacer algo malo, yo le pido a Dios que sepas que hay una multitud viéndote. Te va a costar pecar, sabiendo que te está viendo todo el mundo. ¿Me entienden esto? Nosotros a veces pensamos que es un pecado oculto. No, 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 no. Es un escándalo en el cielo. Aleluya. Todos pasaremos el proceso de ese colador, del soplador, pero por una enfermedad, una pérdida de trabajo, problemas familiares o tentaciones, pero nuestra alianza con Cristo será probada. El diablo luchará para que sigamos el camino fácil. Él ya ha hecho planes meticulosos para nuestra caída y magnificará el poder de tu tentación. Amén. Amados, hay que estar en los zapatos de Pedro. Aquello era una revuelta social. Jesús había sido prendido. Habían un montón que deseaban que muriera, pero habían un montón que no querían que muriera. Había un montón en contra y un montón a favor. Pero los principales, los que tenían la ley, los que tenían el poder, eran los que estaban en contra. Cualquiera que dijera yo creo en él, estaba listo.
Y el diablo hizo que se magnificara el asunto. ¿Por qué? Porque Pedro estaba siendo probado. El diablo quería demostrar que Pedro era brosa. Así que magnificó la prueba, magnificó la tentación. No le pasó a ninguno de los otros. Solo a Pedro, que se topara con personas que lo reconocieran y dijeran: él. Qué tremendo. Amén. En aquellas palabras el maestro le estaba diciendo a Pedro: aprende del fracaso y sigue adelante. Aleluya. Amados y amadas, Cristo es consciente de la fortaleza y estrategia del diablo, pero siempre estará de nuestro lado y nos levantará de nuestras caídas. Punto número 1. En ese día de la prueba, en esa escuela del fracaso, Dios está intercediendo por nosotros. 2, Cristo nos entiende, nos comprende. Dice la palabra Lucas 22:34, y le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Para Jesús no era un secreto lo que iba a pasar. Y no llegó y le dijo: Pedro, ¿me vas a negar? Ya te conozco, fariseo. Aquí ni venga. No, se lo dijo con una calma: Pedro, te voy a decir, te voy a cantar lo que va a pasar. Me vas a negar 3 veces. Listo. Jesús ya sabía, ya entendía lo que iba a pasar. No lo tomó por sorpresa. Jeremías 17:9-10 dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Cuál es la respuesta? Yo, Jehová. Oye, no me sorprende nada. Conozco tu corazón. Sé lo que maquinas. Sorprendes a otros, a mí no. Ya sé. Yo, Jehová, que escudrillo la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Y Proverbios 24:16 dice: porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas el impío caerá en el mal. Si hay una promesa para el justo, que sí vamos a caer, pero nos levantamos. En cambio el malvado no. El malvado cae y cayó. Listo. Amado, esto es de alegrarse. Vuelve a ser la persona que está a su lado y dígale: o sea, el Señor conoce tu corazón y tu victoria está establecida. Amén. Esto es para los justos. Amén. Amén. Ahí le pongo: predijo Cristo el fracaso de Pablo. Más bien deseaba que Pablo recordara que él sabía de antemano las circunstancias en las cuales se encontraría, la vergüenza y el temor que le ocasionaría, pero que la puerta estaba abierta para que volviera a él. Amado, si a usted vienen y le dicen: usted va a hacer esto y esto y esto y esto, ya yo lo sé. ¿Qué le están diciendo? No te estoy diciendo nada más que la puerta sigue abierta. Tranquilo, ya yo sé lo que vas a hacer. Tranquila, ya yo sé lo que vas a hacer. No me toma por sorpresa. Aquí sigo. La puerta sigue abierta. ¿Hay alguien ahí? Amados y amadas, permítame darle una verdad espiritual maravillosa. A Pedro la gracia le fue anunciada antes de que cayera. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí me pasa seguido algo. Ahorita en estos días, no sé cómo decir esto. Vamos a ver cómo lo acomodo. Pero me pasó algo en estos días. Alguien viene y me dice: está pasando una situación muy difícil. Muy, muy difícil. Está en la escuela del fracaso. Y me dice, me manda, amados, no sé hace cuánto tiempo, en una reunión que estuvimos, no sé hace cuánto tiempo, una palabra que Dios me da para la persona, donde el Señor le dice: y vas a pasar esto y esto y esto y esto, pero yo después haré esto y esto y esto y esto. Y no pasó hace una semana, pasó hace años. Y la persona tiene la cultura de guardar
grabar y guardar las palabras que han dado. Y esta persona siempre dijo, esta no la entiendo. Esta no la entiendo. Porque en el mensaje Dios le decía, y tu nombre será tomado de oprobio, y serás puesto de escarnio y un montón de cosas. Pero yo también haré esto y esto y esto y esto. Y ahora que está en esa escuela del fracaso, él dice, ahora le entiendo y le entiendo completamente. La gracia le fue anunciada a Pedro antes de su caída. Amén. Y eso quiere decir que Cristo confiaba en Pedro, a pesar de que Jesús sabía que iba a fallar. Sabe, amado, que muchas veces nosotros hemos fallado, pero la gracia ya nos ha sido anunciada. Lo que el Señor nos está mandando a decir es, ya yo sé lo que vas a hacer, pero sigo confiando en ti. Mire, amado, y aunque no nos lo hubiera anunciado, seguimos aquí en el Señor. ¿Y usted cree que seguimos aquí en el Señor por ser los mejores? Hemos fallado miles de veces y seguimos aquí. ¿Por qué seguimos aquí? Es más, ¿por qué el Señor nos llama a ser parte de su reino o nos llama a servirle si Él sabía que íbamos a fallar un montón de veces? Porque desde antes de la fundación del mundo ha confiado en nosotros. Él sabe el resultado final. Amén. Él sabe el resultado final. Así que Él no lo toma por sorpresa nuestros fracasos. Es más, ya Él los conoce y ya sabe lo que va a pasar después. Aleluya. Amén. Ahí le pongo, ¿cuánto duele y cuánto cuesta enfrentar a Dios cargando un sentimiento de pecado? La culpabilidad y la vergüenza nos aleja, pero Él conoce nuestras debilidades y propensiones, aunque nosotros mismos no las admitamos. Amén. Esto es una enorme verdad espiritual. No podríamos permanecer en pie ni un solo instante sin la gracia. Nuestra caída ya, nuestras caídas ya son conocidas por Dios, pero la gracia es una fuente que nunca deja de fluir. Yo quiero hacerles una pregunta a ustedes. Tal vez es mi percepción y tal vez estoy equivocado, pero ¿habrá alguna falta o algún pecado más grave que negarlo? ¿Habrá algún pecado más grave que negar a Cristo? ¿Ustedes qué creen? Porque yo pongo cualquier pecado a la par de negarlo. Yo digo, no, cualquier pecado está muy corto a negarlo. O sea, yo puedo caer en lo que sea, pero llegar y decir, no lo conozco, no sé quién es Cristo, ¿ah? Nunca he sido parte del grupo que lo sigue. Esto está pesado. ¿Me entienden esto? Es más, yo sentiría que si lo niego me estoy jugando hasta la salvación. ¿Y usted es cristiano? No, hombre, ni lo conozco. Jamás. ¿Cómo vas a creer? Y ojalá empezar a hablar barbaridades para que la gente sepa que hablo como todos los demás. No sé si habría un pecado más terrible que ese. Amén. Pero Jesús se lo anunció y le dijo, ya yo sé lo que vas a hacer, Pedro. Ya yo sé que me vas a negar. Ya yo sé que vas a decir que no me conoces. Y lo vas a hacer no una, sino 3 veces. Pero yo he rogado y cuando tú vuelvas. Tremendo. Amén. Amén. Así que la fuente de la gracia no para de fluir. 3, que Cristo tiene compasión de nosotros. Y aquí voy entrando en la parte fuerte. Pedro le había prometido al Señor estar firme al lado de él, ya fuese para ir a la cárcel o morir. Y ahora estaba derrumbado. ¿Alguien aquí le ha prometido algo al Señor? Y unos momentos después, unos días después, está total y completamente derrumbado, derrumbado. El diablo consiguió su propósito, me tiró al piso. Solo quienes han fallado saben la tortura que Pedro pasó durante aquellos 3 días. Era la oportunidad de oro para probar lealtad y en lugar de ser leal lo negó.
Y no solo una vez, sino tres. Nada podría cambiar eso. ¿Alguien aquí alguna vez ha sentido que ya nada puede cambiar lo que hice? Amén. Nada podía cambiar eso. El resto de su vida estaría marcado para siempre. Ahora era indigno de ser su discípulo. Sencillamente solo quedaba el ser desechado para siempre. Ahí le pongo, mire, amado, si hay algo que yo creo que Dios es capaz de ver en nosotros siempre, es esa mezcla extraña que tenemos de amor por Él, pero al mismo tiempo con infidelidad, lealtad, honra, deshonra, etcétera, etcétera, porque a veces fallamos, a veces somos leales, a veces lo aceptamos, a veces lo negamos, a veces lo amamos, a veces nos comportamos como los peores y los que menos aman. Amén. ¿Hay alguien ahí? Pero la Biblia dice: tal sumo sacerdote nos convenía, uno que pudiese mostrarse misericordioso. ¿Se imaginan a Pedro, amados? Y esta es la parte donde yo quiero entrar, porque aquí es una parte que cuando estaba estudiando esto me encontré con un Pedro que no había visto. Siempre había hablado sobre esta etapa de me ama, siempre había hablado de esto como un Pedro que no amaba a Jesús tanto. Pero la realidad de las cosas es que, amados, ustedes se imaginan el peso de fallar. Eran 12. Eran solo 12 discípulos, ahora quedaban 11. De los 11, él lo niega. ¿Cómo se presenta al grupo? O sea, ¿ustedes creen que Pedro quedó con las ganas de llegar y decir, a ver si el Señor me escoge como el mayor? A ver si el Señor me deja a cargo de ustedes. ¿Ustedes creen que eso estaba pasando por la mente de Pedro? Tanto que Pedro decide volver a pescar. ¿Por qué Pedro decide volver a pescar? Porque él entendió, aquí ya no hay nada para mí. Ya desobedecí, ya deshonré todo lo que podía, listo, se acabó. ¿Hay alguien ahí? Amén. Pero entonces viene la restauración. Y amados, me topé con unos detalles bravos. Marcos 16:7. Entran las mujeres a la tumba porque iban a ungir el cuerpo del Señor. Y dice que hay un ángel. Y el ángel les dice: pero id, decid a los discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis, como os dijo. Amados, ojo al detallito. Ojo al detallito. ¿Por qué decir el ángel? ¿Por qué no decir vayan, díganle a todos? Vayan, díganle a los discípulos. ¿Ustedes creen que Pedro, después de haberlo negado y con la mirada que Jesús le echó, ustedes creen que Pedro se iba a sentir invitado a esa reunión? Y Pedro no hubiera ido. Así que el ángel le dice: vayan, díganle a los discípulos y a Pedro que el maestro lo invita. Que esta invitación, hay una general, pero hay una que está con nombre específico, porque yo sé que si no tiene nombre él no va, porque la vergüenza que tiene le va a impedir ir, porque el fracaso que siente no le va a permitir ir a la reunión, porque Pedro va a ir a la reunión o no va a ir porque sabe que si va lo van a recibir mal, porque lo negó. Así que el ángel le dice: dígale a los discípulos y a Pedro. Ojo, Lucas 24:34. Venían de Emaús, ¿se acuerda? Los discípulos que iban caminando hacia Emaús y se topan con el Señor, regresan a Jerusalén, buscan a los discípulos y empiezan a decirles: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido ¿a quién? A Simón. Pablo, ahí en la cita que sigue, en 1 Corintios 15, 4-5, ahí la tiene. Pablo testifica que el primero en ver a Jesús resucitado fue Cefas, que es Simón, que es Pedro. O sea, el Señor sabía que el que había sido más golpeado
en aquella prueba había sido Pedro. Y sabía que a Pedro había que darle un tratamiento especial porque si no, no se levanta. Qué fuerte, amados. Amén. Eso es el costo de ser su discípulo. Que a veces Dios nos inscribe en la escuela del fracaso. Y Él sabe hasta dónde aguantamos, pero Él sabe cómo nos sana. Amén. ¿Por qué el ángel le menciona a Pedro por aparte? Porque el maestro sabía que Pedro necesitaba una invitación específica. De lo contrario no iría a la cita porque se sentía indigno de figurar entre los 12 de su Señor. El Dios del cielo le extendió las manos al compañero caído. Tremendo. ¿Por qué los viajeros hacia Emaús recalcaron que el Señor se le apareció a Simón? ¿Por qué Pablo menciona que se le apareció a Pedro? Primeramente porque Jesús estaba mostrando mayor gracia con el que mayor herida había recibido. Ya Pedro no tenía que sentirse como desechado, pues Jesús lo había perdonado. Creo que Jesús le estaba mandando un mensaje contundente a Pedro: Pedro, te amo. Y hoy a nosotros nos manda a decir: te amo. Y nos dice que sus brazos se extienden hacia nosotros sin importar cuáles hayan sido nuestros fracasos, aun cuando con nuestras acciones le hayamos negado. Si nos arrepentimos ante Él, su amor siempre nos restaura. Miren, amados, hay momentos tan difíciles en la vida de todos. Amén. Momentos en los que no nos levanta nadie. Y es cuando Dios empieza a mandar invitaciones con nombre específico. Ve y dile a los discípulos y dile a Pedro que voy delante y lo espero. Amados, ¿quién aquí no ha sentido la vergüenza de entrar a la presencia del Señor después de un fracaso? ¿Quiénes aquí no hemos sentido ese ácido de tener que venir a la presencia de Dios sabiendo que fallé? Amén. Pero el Señor quería que Pedro supiera que nada lo había tomado por sorpresa y que no había nada de problema, que Él lo estaba esperando. Aleluya. Amén. Entonces, amados, miren lo que pasa. Hoy voy rápido. Voy llegando al final. Simón, hijo de Jonás, me amas, pero ¿en qué contexto se da esto? Escuche. Están todos, amados. Pedro viene, se levanta un día y dice: voy a ir a pescar. Pedro entendía que ya no había nada para él, que había fracasado, que era el peor de todos, que de los 11 del Señor, él era el último, ni siquiera aspirar a nada, es más, con suerte, ni siquiera quedar entre el grupo. Así que se levanta y dice: voy a ir a pescar, y lo siguen otros. Ya no había nada que hacer más que volver a la profesión antigua. Amén. ¿Hay alguien ahí? Y de un momento a otro se aparece el Señor. Ojo el cuadro. Se aparece el Señor junto al mar de Tiberias en la costa. Y desde donde Él está, recuérdese que se pescaba a la orilla. ¿Recuerdan? Jesús les grita: hijitos, ¿han pescado algo? Juan grita y dice: Pedro, es el maestro. Porque cuando le dicen que no, les dicen: tiren la red al lado derecho. Y se produce una pesca milagrosa. De manera que ahora costaba sacar los peces. Y cuando Juan le dice: Pedro es el maestro, dice que Pedro se pone la ropa, se tira al agua a salir al otro lado. ¿A qué les recuerda esa historia? Tres años atrás, Pedro apenas si conocía al Señor. Y Jesús llega a la costa y le dice a dos embarcaciones que habían ahí, le dice al dueño de una, que era Pedro: empuja el barco un poquito hacia el agua para que yo pueda predicar. Y luego le dice: boguen mar adentro, tiren la red. Y dice que se produjo una pesca milagrosa. Jesús estaba llevando a Pedro y a los discípulos al mismo punto donde 3 años antes habían estado.
Muy similar la situación, para que Pedro recordara que él siempre era llamado, que irrevocables son los dones y el llamamiento divino. Y que si él lo había llamado a pescar milagrosamente a hombres, el llamado estaba vigente. Y que no importa que lo hubiera negado, Jesús ya sabía dónde iba a pasar Pedro, que iba a fracasar, pero que ese fracaso ya estaba implícito y que Dios ya sabía el resultado del fracaso. Amados, ¿alguien aquí alguna vez ha sentido que todo lo prometido se fue? Que lo que me queda es el rescoldo, que lo que voy a agarrar es la pura misericordia a ver qué suelta Dios, porque yo no me merezco nada. Y Jesús se para en la orilla y reproduce la misma escena. Te pone en un lugar a que prediques solo para que recuerdes. Te manda a alguien para que te dé una palabra que te hace recordar 3, 4, 5, 10 años atrás cuando te llamó. Te manda a alguien solo para que recuerdes que ya Él había hecho un pacto contigo. Oye, Dios mueve las cosas de una manera solo para que recuerdes, solo para que recordemos que el fracaso nuestro a Él no lo tomó por sorpresa y que el llamado sigue vigente. Amados, qué fuerte. Por eso cuando Juan le dice a Pedro, Pedro es el maestro, el hombre se tira. ¿Hay alguien ahí? Amén. Amén. Aleluya. Ahí le pongo. Qué escena tan impactante. Jesús le da a conocer a Pedro que el propósito divino aún no había terminado, que había regresado a la pesca porque Pedro había regresado a la pesca porque porque pensó que ya no sería útil para Dios nunca más. Pero Jesús se le une a lo largo de la costa como lo había hecho 3 años atrás. Una vez más le da instrucciones y de nuevo una pesca milagrosa. Ahora escuche esto. Présteme atención aquí. Despréndase del texto un momento. Cuando se bajan del barco, el Señor tiene un pez, un pescado, tiene pan. ¿De dónde lo sacó? Él es el Señor. Habían 3 piedras por ahí. Ya ese día no estaba bajo la tentación. Él podía convertir arena en pan, piedra en pan, lo que quisiera. Solo tenía que silbar y un pescado iba a tirarse para ser el que estuviera en las brasas. Así que cuando llegan, está él con un pescado en las brasas, tiene pan, les dice, hijitos, ya comieron. Dice que se van y traen unos peces grandotes. Dice la Biblia que eran unos peces grandes. Hasta da la cantidad, 153 peces grandes. Así que se traen los más grandes y empiezan a comer. Era el desayuno, era la madrugada. Y cuando están en la madrugada se da este diálogo. Y a mí ayer eso me partió la vida. Porque yo siempre vi a un Pedro que no había amado al Señor como debía de amarlo. Y me enteré de algo. Jesús está sentado con Pedro. Están desayunando y Jesús le pregunta a Pedro, Pedro, ¿me amas? Ustedes conocen en la traducción original, la palabra de me amas que Jesús usa es agapao, que significa me amas tan profundamente como para demostrar socialmente que me amas. Es el amor de los matrimonios. Yo demuestro socialmente que amo a alguien. Y Pedro le responde, tú sabes que te amo, pero no con agapao, sino con la palabra fileo, que es el amor que yo tengo por un conocido. ¿Ah? Por alguien que conozco. Conocido. Así que Jesús le está diciendo, Pedro, me amas tan profundamente, y Pedro le está respondiendo, eres un conocido. Y yo siempre dije, Pedro no amaba a Jesús, por eso se entristeció. No, ayer me encontré con un Pedro distinto. Después de haber fallado como había fallado y haberlo negado como había negado, ¿quién le dice a alguien que le fue infiel que le ama?
Pedro no es que no amaba al Señor, tenía miedo de decirle cuánto le amaba a alguien a quien ya le había fallado. Por eso le dice, te amo, pero no tanto. Y Jesús le vuelve a preguntar, porque en cada una de ellas Jesús lo afirmó, apacienta mis corderos, Pedro. Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes que te aprecio. No es que Pedro no lo amaba, tenía miedo. ¿Cómo hago para demostrarle a alguien a quien le fallé que mi perdón es real, que mi arrepentimiento es real, que mi fracaso, que estoy arrepentido de mi fracaso? ¿Cómo hago para demostrarle a alguien que le fallé? Da miedo. No es que Pedro no lo amaba, es que le dio miedo decirle cuánto lo amaba. Entonces en la tercera, curiosamente, Jesús cuando le pregunta a Pedro, ¿me amas? No le pregunta con agapao, sino con fileo. Pedro, entonces me aprecias. Y ahí Pedro se queda. Porque Pedro no lo apreciaba, lo amaba. Y Pedro le dice, Jesús, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Y me enfrenté con un Pedro que nunca había visto. Y me gustó ese Pedro. Porque yo creo que por lo menos yo he estado muchas veces ahí. Cuando uno no sabe cómo decirle al Señor, te voy a ser fiel porque ya fui infiel. Cuando uno no sabe cómo ir y decirle, perdóname porque se lo he pedido tantas veces. Cuando uno va y le dice, no sabe cómo decirle, no lo vuelvo a hacer, porque él sabe que lo voy a volver a hacer. Qué fuerte, amados. Y en todas y cada una Jesús respondía, apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas, apacienta mis ovejas. ¿Hay alguien ahí? Amén. Ahí le pongo, no es que Pedro no amara poco al maestro, es que tenía miedo de responder. Había fallado terriblemente, lo había negado, hasta maldijo para que se supiera que no lo conocía. ¿Cómo jurarle amor a quien yo le fui infiel? ¿Cómo decirle que esta vez sí es cierto a quien ya defraudé una vez? No es que no lo amaba, es que se sentía demasiado avergonzado. Ya no era el Pedro emocional que respondía a la ligera, ahora sí conocía las implicaciones de sus palabras. Sabe que en la escuela del fracaso aprendemos lo que pesan las palabras. Y no solo aprendemos lo que pesan mis palabras, aprendemos lo que pesan las palabras de otros. Porque a veces juzgamos fácil y a la ligera a quien a la ligera habló, como si no fueran sinceras sus palabras. Y sí lo son, solo no entendía el peso de lo que estaba diciendo. Señor, te seguiré toda la vida. No es lo mismo que lo diga alguien que no ha sido procesado en la escuela del fracaso que alguien que ya pasó por el fracaso y sabe lo que significa decirle, te seguiré toda la vida. Amén. Aleluya. Jesús tres veces lo afirmó, apacienta y pastorea. Jesús quería que supiera que había sido perdonado y aceptado plenamente. Amados y amadas, la oración del Señor no impidió que Pedro cayera, pero influyó y resultó en su restauración. Ojo, amados, de aquí sacamos una enseñanza muy fuerte. Que cuando el Señor intercede por nosotros, no quiere decir que Él nos va a librar de la caída. Solo quiere decir que está asegurándose el resultado final. Pero que muchas veces esa escuela del fracaso se tiene que dar. Porque es la única manera en la que Dios me quebranta y yo aprendo la implicación de mis palabras.
y aprendo el balance del reino. No es fácil, perdón, es fácil criticar al caído si yo no he caído. Es fácil criticar al que se devuelve si yo no me he devuelto. Es fácil criticar al que sintió miedo si yo no he tenido miedo. Es fácil criticar al que en algún momento negó al Señor si yo nunca lo he negado. Amén. Pero si ya yo lo he hecho, como Pedro, puedo escribir 2 cartas. Pero esas cartas tienen la madurez de un hombre que ya pasó por la escuela del fracaso. Tremendo. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Amén. Ahora la roca permanecía firme y los corderos y ovejas del maestro tendrían quien los apacentara. Las 2 cartas del apóstol Pedro contienen las profundas lecciones aprendidas en la escuela del fracaso. Amados, qué fuerte. Porque nosotros siempre entendemos que ser discípulos del Señor es no fallar. Pero ¿y qué si dentro de esta escuela, si dentro del ser discípulos, ya está comprendido el fracaso? Amén. Ahora, el fracaso va a durar tanto como dure mi juponada. En eso estamos claros. Pero el tema es que había un plan. ¿El Señor quería que Pedro cayera? No. ¿Quién lo pidió? El diablo. Amén. ¿Qué hizo Jesús? Voy a orar por ti, Pedro, para que tu fe no falte. Y como ya yo sé el resultado, Pedrito, cuando vuelvas, confirma a tus hermanos. Porque el diablo también los pidió a ellos, solo que me preocupas más tú. Qué tremendo, ¿ah? Póngase de pie. Yo quisiera hoy no alargar esto, por eso lo hablé así rápido. Tito. Amados, miren. Esto es para hijos. Esto es para hijas. No piense usted que esto se aplica a todos. ¿Bien? No piense, gracias, Tito. No piense usted que esto es para cualquiera. Esto es para nosotros, sus hijos, sus hijas. A Dios no le toma por sorpresa nuestras caídas. Si usted y yo vemos para atrás, podemos ver, amados, tantos errores, tantas caídas, tantos fracasos. No podemos olvidar nuestras caídas. No somos como los alcohólicos anónimos que nos sentimos siempre alcohólicos. No, no, no. Somos gente restaurada, somos gente perdonada. Pero tenemos que recordarlo porque si no se nos va a olvidar el proceso que vienen sufriendo otros detrás de nosotros. Por eso Pedro viene y le dice: sean sobrios, velen. Su adversario el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero luego viene y dice: pero ustedes manténganse firmes y recuerden que esto mismo están viviendo muchos otros hermanos. Lo que Pedro está diciendo es: y no olviden el proceso del fracaso, porque si no ustedes van a olvidar que muchos otros hermanos están viviendo lo mismo. Y que tenemos que ser misericordiosos con los demás hijos e hijas de Dios que aman con sinceridad al Señor, pero fueron un poco osados para hablar. Que hoy están aprendiendo la implicación de sus palabras, el peso de las palabras. Qué fácil es hablar de santidad.
Y qué fácil es ver por encima del hombro a quien falla cuando mi santidad no se ha quebrado. Pero cuando mi santidad se quiebra, yo aprendo a ver con misericordia a quienes están firmes en el Señor, pero les está costando. Qué fácil es hablar en contra de quienes no buscan de Dios, hasta que un día el cielo se pone de hierro y yo dejo de sentir a Dios. Y ya no tengo aquellas ganas de orar como antes, ni de adorar como antes. Así que ahora puedo entender a aquellos que por fe siguen orando y adorando y buscando de Dios, aunque ya no tienen casi fuerza. Pedro no fue deshonesto, fue sincero. Solo que Pedro no conocía todavía el peso de sus palabras. Amados, quienes han pasado por la escuela del fracaso, cuando llegan a la presencia del Señor, no llegan prometiendo lo que no saben que pueden dar. No llegan aspirando a lo que no saben si pueden lograr. No llegan ofreciendo lo que no saben si tienen. Solo llegan con humildad diciéndole: tú sabes. Tú sabes. Entonces ya no caminan en sus fuerzas, caminan en las de Él. Ya no andan diciendo lo que pueden hacer, andan hablando de lo que la misericordia de Dios puede lograr. Ya no andan convenciendo a nadie de los atributos y talentos que tienen. Ahora saben que todo se los ha dado Dios. Vamos, amado, puedes sacar un instante y verte hoy, amado, amada de Dios, en Pedro, y mirar hacia atrás y ver esas escuelas del fracaso en las que hemos entrado y decirle al Señor: aquí estoy. Y si tal vez estás en ese momento, porque, amados, a mí me hace gracia cuando la gente habla de pecado, porque señalamos los pecados que se ven, pero nos hacemos de la vista gorda con los pecados que nadie puede ver de nosotros. Entonces, orgullo, mentira, falsedad, doblado ánimo, etcétera, tantas cosas que alberga nuestro corazón, de esos no hablamos, porque esos no se pueden ver y nadie los puede señalar, porque no se ven, están escondidos. Pero quien ya ha vivido la escuela del fracaso llega a la presencia de Dios y sabe que en su corazón hay tantas cosas que tienen que ser entregadas, que por fin entiende lo que pesa la gracia, que por fin entiende lo que es vivir en la gracia del Señor. No usamos la gracia para pecar siempre, no, usamos la gracia porque sabemos que sin ella no podríamos estar en pie un solo instante en su presencia. Quienes han vivido la escuela del fracaso no usan la gracia para seguir pecando, dependen de la gracia porque saben que solo ella cubre todas las faltas que tenemos. Así que vamos, saca un instante. Esa es la escuela de: ya no tengo tiempo para ver la viga del ojo de mi hermano, porque estoy lidiando con la viga del mío. Ya no puedo ver la espiga del ojo del otro, estoy lidiando con mi viga. Ya no tengo tiempo para la autoproclamación, porque soy tan bueno. No tengo tiempo para la autojustificación, porque otros pecan, yo no. Ahora solo tengo tiempo para tirarme al piso, porque en su presencia nada está escondido.